Sequía, hambruna, epidemias de enfermedades, terremotos y otros desastres naturales sin precedentes en la historia se avecinan. Además, una posible tercera guerra mundial nuclear. La catástrofe nacional más terrible en la historia de la Tierra se perfila en el futuro para el mundo anglófono. ¿Por qué? ¿Ha perdido Dios el control de los asuntos de la Tierra? No puede evitar lo que está a punto de suceder, no solo en el mundo anglófono, sino en todos los pueblos. Tenga en cuenta estos hechos. Nosotros, el mundo angloparlante, hemos recibido grandeza y poder nacional, pero no hemos honrado al Dios que la dio y le estamos deshonrando en la creciente decadencia de nuestras vidas nacionales y personales. ¿Por qué una catástrofe inminente? Porque el Dios creador va a humillar al mundo anglófono, para enseñar lecciones que parece que no queremos aprender de otra manera, a menos que, claro, nos arrepintamos de nuestros pecados nacionales. No es que Dios haya perdido el control, sino que Él tiene el control. Pero, ¿cómo van a ocurrir estos aterradores acontecimientos en una sociedad moderna, civilizada y altamente tecnológica? No son infalibles los sistemas modernos de producción, almacenamiento y distribución de alimentos, las grandes presas para el control de las inundaciones y la medicina moderna, la ciencia y la industria modernas. ¿Ya hemos olvidado la tragedia de la Unión Carbide en la India? El mayor obstáculo para cualquiera, ya sea científico, médico, empresario o incluso un teólogo moderno, que no toma la Biblia literalmente, al entender las profecías reveladas, es la incapacidad de comprender la realidad absoluta y el poder total del Dios creador. ¿Cómo ha funcionado el poder de Dios a lo largo de la historia y cómo funcionará ese poder para imponer castigos nacionales hasta que aprendamos el camino hacia la felicidad y la paz? El Dios revelado en tu Biblia tiene poder total y control total sobre naciones e individuos. Él dice, he aquí las naciones son como una gota de cubo, y se cuentan como el pequeño polvo de la balanza. He aquí Él toma las islas como una cosa muy pequeña. Es Él quien se sienta sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como saltamontes, que extiende los cielos como una cortina y los extiende como una tienda para habitar, que lleva a los príncipes a nada, hacia los jueces de la tierra como vanidad. Isaías 40, 15 y 22, 23. Aquí Dios dice que puede determinar el ascenso y la caída de príncipes y gobernantes. ¿Podemos creerlo? El libro de Daniel describe cómo Nabucodonosor se volvió loco y fue expulsado del cargo con la intención de que los vivos sepan que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien quiera y se impone sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17. Dios no solo gobierna las naciones de los hombres, sino que a menudo establece a los hombres más bajos. En el Antiguo Testamento, el gran profeta Moisés describió cómo Dios orquesta y guía las migraciones y ubicaciones geográficas de las naciones y los pueblos. Cuando el Altísimo dividió a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites del pueblo según el número de hijos de Israel. Deuteronomio 32:8. En lenguaje claro, el creador de la humanidad interviene en su creación y orquesta el vaivén del poder nacional, determinando, cuando sea necesario, quién estará al mando de las naciones para cumplir su propósito. Guía a las grandes naciones hacia las zonas de la tierra donde Él quiere y las bendice o maldice en clima, guerra y prosperidad según cómo cedan a su autoridad. Jesucristo dijo que Dios envía lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Mateo 5:45. Pero de vez en cuando Dios retiene la lluvia para enseñar lecciones nacionales. En el Nuevo Testamento, Santiago describe cómo Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra en el lapso de 3 años y 6 meses. Y volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra dio su fruto. Santiago 5, 17 y 18.
Así que Dios tiene el poder de enviar la lluvia o de cortar la lluvia. Lo mismo ocurre con el viento y otros elementos del clima. Rompe los barcos de Tarshish, símbolo de las grandes potencias comerciales del mar, con un viento del este. Salmo 48:7. Una descripción muy realista del control de Dios sobre el tiempo es esta. Los que bajan al mar en barcos, que hacen negocios en grandes aguas, estos ven las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque Él manda y levanta el viento tormentoso que levanta sus olas. Él calma la tormenta, de modo que sus olas permanecen en silencio. Salmo 107, 23 al 25 y 29. De hecho, uno de los grandes puntos de inflexión de la historia para todos los pueblos angloparlantes del mundo fue determinado por la intervención del gran Dios en el clima. El resultado fue un factor detrás de la libertad religiosa, prosperidad y poder sin precedentes que ahora disfrutamos. En 1587, la influencia extranjera sobre el trono inglés se vio truncada por la ejecución de María, reina de Escocia. Al año siguiente, el rey Felipe II de España envió su invencible armada de 124 barcos contra Inglaterra. Aunque las fuerzas navales inglesas lucharon valientemente, se quedaron sin munición. En ese momento se levantaron vientos de fuerza de vendaval sin precedentes que llevaron a muchos de los barcos españoles a su perdición. Los barcos destrozados que escaparon cojeando regresaron a España, muchos tan dañados que no eran aptos para continuar en servicio. En conmemoración de la derrota, la reina Isabel ordenó acuñar una medalla de plata con la inscripción «Dios sopló y fueron dispersados». Sabía quién tomó el mando de esos vientos en esa hora crítica de la historia de nuestros pueblos. De nuevo, los estudiantes de historia inglesa siempre recordarán el nombre de Dunkerque, porque una vez más estaba en juego la mera existencia de las libertades que disfrutamos. Las fuerzas de Hitler habían invadido Francia y las tierras bajas, habían cortado el paso a 330.000 soldados británicos de élite, rodándolos en el puerto de Dunkerque. La noticia se difundió por toda Gran Bretaña. Winston Churchill necesita barcos. En aguas normalmente muy turbulentas y traicioneras, literalmente se lanzaron cientos de pequeños barcos, yates y embarcaciones con esperanza, pero la situación era sombría. El mal tiempo al este había encallado a la mayor parte de la Luftwaffe alemana, pero ese día le ocurrió algo increíble al Canal de la Mancha. En lugar de ser brusco y agitado como siempre, peligroso para embarcaciones pequeñas, se volvió casi tan tranquilo como una bañera. Hombres y mujeres que habían vivido toda su vida en su orilla nunca la habían visto tan tranquila. Y así, casi 1/3 de tropas británicas, la columna vertebral de todo su ejército, fueron llevadas a salvo sobre el canal en lo que los propios británicos llaman el milagro de los mares en calma. He pasado 4 años de mi vida adulta en Gran Bretaña y he hablado con varios hombres mayores que conocían personalmente la operación de rescate de Dunkerque. Todos tenían un brillo o una lágrima en los ojos cuando hablaban de ello. Todos recordaban la muestra de gratitud hacia Dios por parte del pueblo británico tras este suceso, porque el domingo 9 de junio de 1940 fue designado Día de Acción de Gracias Nacional por la liberación de Dios en Dunkerque, y muchos vicarios ingleses te dirán que sus iglesias estaban llenas ese día y nunca más han estado llenas desde entonces. El día anterior, 8 de junio, el británico Daily Telegraph publicó un artículo sobre lo que llamó la liberación milagrosa en Dunkerque. El artículo cita a un oficial británico que había sido traído de vuelta sano y salvo al otro lado del canal desde Dunkerque. Hay algo que puede estar seguro sobre el Día de Acción de Gracias de mañana en nuestras iglesias. De nadie ascenderán los agradecimientos con mayor sinceridad o fervor más profundo que de los oficiales y soldados que han visto a la mano de Dios poderosa para salvar, liberándolos de las manos de un poderoso enemigo que, humanamente hablando, los tenía completamente a su merced.
Sí, la mano de Dios controla el tiempo, pero el Creador también sabe que el hombre ingrato casi siempre tomaría el camino equivocado, que la humanidad se dejaría influenciar y participar de la naturaleza rebelde de Satanás el diablo. Y Dios entiende perfectamente cómo los humanos siempre tienden a ceder y a abandonar la manera correcta. Justo después de darle al antiguo Israel los detalles de su ley a través de Moisés, Dios le dijo: He aquí, dormirás con tus padres, y este pueblo se levantará y se irá tras los dioses de los extraños de la tierra, a donde vayan para estar entre ellos, y me abandonará, y romperá el pacto que he hecho con ellos. Entonces mi ira se encenderá contra ellos en ese día, y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos, y serán devorados. Deuteronomio 31, 16 y 17. Obviamente, Dios conocía los corazones y actitudes de los antiguos israelitas y previó de antemano lo que harían, porque Dios dice en su palabra: el Señor conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Salmo 94, 11. De nuevo, sé que puedes hacer todo y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Job 42, 2. Y Dios advirtió a Israel con perspicacia que, cuando las bendiciones y la prosperidad les llegaban, corrían grave peligro de seguir las costumbres paganas de las naciones que les rodeaban. Deuteronomio 6, 10 al 12. Al leer la historia, leyes, promesas y profecías del Antiguo Testamento, queda absolutamente claro que el Creador comprende las tendencias y debilidades de la naturaleza humana hasta el enésimo grado. Con este profundo conocimiento, Dios puede afirmar con autoridad cuáles serán las condiciones básicas de los pueblos y las naciones en el futuro. Luego, al intervenir en el clima, en el liderazgo humano u otras circunstancias, Dios puede provocar profecías específicas que a veces resultan asombrosas en su minucioso detalle. A veces el Creador actúa a través de seres espirituales que creó, ángeles justos e incluso ángeles caídos, para cumplir su voluntad. Una fascinante visión del funcionamiento del mundo espiritual se ofrece en Primera de Reyes 22. Este relato inspirado en la Biblia representa una conferencia en el cielo. Dios ya había decidido matar a uno de los reyes más malvados de la historia de Israel, el rey Acab. El problema era cómo conseguir que fuera a la próxima batalla en Ramoth Gilead, donde sería asesinado. En este caso, un espíritu maligno habló y dijo: Iré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas, de Acab. Primero de Reyes 22, 22. El día de la batalla, el ejército que Dios ya sabía que era más fuerte y que ganaría derrotó efectivamente a los israelitas, y Acab fue asesinado por una flecha que atravesó las articulaciones de su armadura. Versículos 34 al 37. Esto se debía a que Dios había decidido que el malvado Acab no debía quedarse atrás y escapar, sino que perecería junto con muchas de sus tropas derrotadas. Cuando Adolfo Hitler ascendió al poder, un destacado pastor alemán, mártir, Niemöller, afirmó con perspicacia: en verdad ha llegado un tiempo de tamizaje. Dios le da a Satanás libertad de mano para que nos sacuda y se vea qué clase de hombres somos. En su libro Los nazis, el respetado autor británico George Bruce pregunta: ¿se puede explicar el misterio del mal del nazismo? ¿Había un núcleo satánico en el centro? Una interpretación de su naturaleza que merece mencionarse es el vínculo entre el nazismo y el supuesto apego a la magia negra y el ocultismo de Hitler y su círculo íntimo, incluyendo a Göring, Himmler, Goebbels, Ley y en los primeros tiempos Dietrich Eckart y el profesor Karl Hochhofer. Hitler, según lo que a muchos les puede parecer una creencia descabellada, fue el medio a través del cual se establecía el contacto con poderes sobrenaturales del mal. Hermann Röntgen, que observó a Hitler con una mirada fría y analítica, declara que era un medium, poseído por fuerzas externas a sí mismo, fuerzas casi demoníacas. Rudolf Olden, editor político del Berliner Tageblatt, en los días del ascenso al poder del nazismo, comentó cómo el abrumador, casi sobrehumano
niágara de palabras que brotaban durante los discursos de Hitler a veces alcanzaba un clímax en el que literalmente hablaba en lenguas y parecía poseído. André Francois Poncet, embajador francés en Berlín, también se refirió a su aparente posesión demoníaca. Ahora veamos cómo la palabra revelada de Dios describe el próximo avivamiento final del antiguo imperio romano con estas palabras. Babilonia la Grande ha caído y se ha convertido en la morada de los demonios y en el control de todo espíritu maligno y en una jaula de toda ave impura y odiosa. Apocalipsis 18:2. En nuestra sociedad altamente tecnológica y materialista necesitamos ser mucho más conscientes del mundo espiritual muy real que nos rodea, y debemos asegurarnos absolutamente de que estamos guiados por el verdadero espíritu, el Espíritu de Dios. Siendo nuestro Creador, Dios sabía que cuando fuéramos alimentados al máximo y nos incrementaran con bienes materiales y prosperidad, los pueblos americano y británico caerían en el materialismo, la idolatría y el paganismo. El que guió la migración de las tribus perdidas de Israel hacia las regiones templadas de la tierra, quien nos amplió, que nos dio las puertas de nuestros enemigos alrededor de la tierra, quien nos salvó una y otra vez en situaciones como la derrota de la Armada Española y el milagro de Dunkerque. Este gran Dios ha profetizado que, ya que le hemos rechazado a Él y a sus caminos, ahora pondrá la mano en el amor para castigar a las naciones y humillar a todos los pueblos. Solo podríamos evitar esto mediante un arrepentimiento nacional y volviéndonos individualmente a Dios en la entrega a sus caminos, sus leyes justas, su dominio sobre nuestras vidas. ¿Lo haremos?